Estudio. Primer artículo se llama Trabajo en casa y dolor musculoesquelético en los trabajadores de telecomunicaciones durante la pandemia de COVID-19. Un estudio piloto. ¿Por qué y para qué se desarrolló la investigación de cada artículo? Surgió la necesidad de describir las condiciones de salud que se presentaron tras haberse cambiado la modalidad de trabajo hacia la virtualidad. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, su finalidad fue describir los efectos que generaron los términos de frecuencia, además que permitió comparar entre los síntomas musculoesqueléticos que los trabajadores experimentaban en el trabajo frente a lo que empezaron a sentir en su casa. La necesidad de adaptar los espacios ergonómicamente o el uso de pausas activas y todo esto. ¿Cuál fue el aporte que generó el estudio de campo al conocimiento relacionado con cada artículo? El principal aporte de estudio consistió en el análisis descriptivo de los síntomas más frecuentes que experimentaron los trabajadores, así que mostraban las condiciones del hogar que pudieran estar relacionadas con dichos síntomas. Aspectos tales como las características de la silla, las posiciones del monitor y el teclado, el tipo de mesa, los horarios, las interrupciones, son el sustrato y la base de otros estudios y de derivadas intervenciones a favor de los trabajadores. Lo que se relaciona o cómo se relaciona este estudio con lo que yo estoy estudiando. Tanto las condiciones de trabajo como las instalaciones en las empresas, en la casa, se requiere del análisis para la propuesta de trabajo. Análisis que da pie a las necesidades ergonómicas que garanticen el bienestar de los trabajadores. Desde el diseño industrial se busca la generación de mobiliario, elementos, dispositivos, ambientación, entre otros, que se adapten al usuario y que faciliten sus actividades para caso relacionadas con el trabajo en casa. El segundo artículo nos habla de la calidad de vida y productividad percibida durante los 50 días de medidas de mitigación del COVID-19 en Australia. Este es un estudio de corte transversal. ¿Por qué y para qué se desarrolló la investigación de cada artículo? Surgió la necesidad de describir los efectos que tuvo el trabajo desde la casa en cuanto a la calidad de vida de los trabajadores. Esto se debe a la pandemia implicó cambios emocionales, modificaciones de estilo de vida, la manera de trabajar, etc. Así como el estudio previamente mencionado, hubo cambios en la productividad, pero en este caso tuvo en cuenta la perspectiva subjetiva de los trabajadores, lo que dio un enfoque mixto a la problemática. ¿Cuál fue el aporte que generó a la aplicación de estudios de campo conocimiento relacionado con este artículo? El artículo de estudios a la pandemia ya había reportado una mejor calidad de vida a las personas que trabajan en casa. Sin embargo, esta investigación permitió ver las diferencias que existen con respecto a la edad, al género, el estado civil, el nivel de educación, la presencia de hijos, sobre todo, el cohabitar con varias personas, entre otros, teniendo en cuenta el impacto de calidad de vida y la productividad comparativas, pues, por ejemplo, para evitar que las mujeres con hijos tenían una peor calidad de vida que las que estaban solteras. Eso por citar un ejemplo. Aquí nos muestra entonces lo que nosotros desde nuestra área en relación con el programa de formación, este tipo de estudios dan a las necesidades diferentes que hay entre los trabajadores en casa, ya que, como se mencionó, en el ejemplo de las mujeres adultas con hijos y con menor nivel educativo pueden precisar de tecnologías y desarrollos que ayuden a distribuir las responsabilidades con su cónyuge, además de un adecuado espacio, adecuar estos espacios y otras intervenciones que pongan límite a la carga de crianza y evitar así que se sumen al estrés habitual del trabajo. Este estudio se complementa previo con los síntomas osteomusculares, son parte de la calidad de vida de los trabajadores y se relaciona con elementos que pues pueden cambiar su estilo de vida. Muchas gracias.